En este video vamos a explicar unos ejercicios utilizando las tablas de vapor de agua. Vamos a practicar cómo se busca la información en esas tablas y a resolver algunos ejemplos. Para entender bien estos ejemplos, necesitamos recordar un diagrama de propiedades del agua que es el diagrama PV, y entonces va a ser importante en cada caso pensar bien en qué región de pues de las propiedades del agua estamos, si estamos en la región de líquido comprimido, vemos aquí a la izquierda, o si estamos sobre la línea de líquido saturado, que todavía sigue siendo líquido, o estamos en la región de mezcla líquido-vapor. Recordemos el concepto de calidad, que es el porcentaje de vapor, o bien si es vapor saturado, que es vapor, o bien que sea vapor sobrecalentado. En las tablas de vapor hay dos tablas principales, que es la de saturación, agua saturada, y la de agua sobrecalentada. En el primer ejemplo, que está tomado del libro de termodinámica de Sengel y Boles, pues vamos a buscar la presión y el volumen de una muestra de 50 kilogramos de agua líquida saturada a 90 grados Celsius. Entonces vemos en el diagrama de la izquierda donde el punto está en la línea de líquido saturado, y entonces lo que vamos a hacer en un caso como este, si tenemos las tablas de vapor a mano impresas, pues entonces vamos a buscar en la tabla de agua saturada. Como nos dan la temperatura, usamos la tabla que empieza la primera columna con temperaturas. Si estuviéramos usando una aplicación que puede ser en línea o que puede ser en el teléfono, pues también la aplicación nos va a dar la opción de entrar por temperatura o entrar por presión. Entonces, en este caso, vamos a irnos a las tablas de vapor. Vamos a ver las tablas de vapor. Y entonces, leyendo para una temperatura de 90 grados Celsius, entonces la presión va a ser de 70,183 kilopascales, y el volumen específico en la misma fila vamos a encontrar que para líquido saturado el volumen va a ser 0,001036, y entonces el volumen total del recipiente va a ser V mayúscula igual a M por V minúscula. Esto es, por decirlo así, un planteamiento general. La propiedad total va a ser la masa por la propiedad específica. Y entonces, si aplicamos la masa de 50 kilogramos y el volumen específico leído, pues nos da 0,0518 metros cúbicos. Vemos ahora el ejemplo 3 de Sengel y Boles, donde nos dice una masa de 200 gramos de agua líquida saturada se evapora por completo a una presión constante de 100 kilopascales. Determine el cambio de volumen y la cantidad de energía transferida al agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vemos en el diagrama que está abajo a la derecha, pues el diagrama PV, donde el proceso empezó en líquido saturado y terminó en vapor saturado. Entonces, básicamente es un cambio de fase. Lo que va a ocurrir es un proceso de evaporación. Entonces, eso ya nos da una idea de lo que tenemos que buscar. Nos vamos a la tabla de agua saturada. En este caso, hay que ir a la tabla que tiene la primera columna con las presiones y buscamos 100 kilopascales. Y entonces, pues allí, ¿qué vamos a leer? Vamos a leer el volumen específico del vapor y el volumen específico del líquido, y lo vamos a restar, y eso nos va a dar el cambio de volumen asociado a el cambio de fase. Y después vamos a hacer lo mismo con la entalpía, porque esa presión constante, entonces es la entalpía, el cambio de energía, y vamos a buscar la entalpía del vapor saturado y la entalpía del líquido saturado, y lo vamos a restar. Pero resulta que en la tabla de vapor que viene en el libro de Sengel hay una columna extra, por decirlo así, que ya viene esa diferencia calculada, y por eso aquí pues ponen el resultado directamente y lo llaman HFG, y la diferencia de los volúmenes lo llaman VFG. Eso es una notación estándar en tablas de vapor.
Y entonces ya para responder la pregunta, pues entonces el cambio de volumen va a ser el producto de la masa por el cambio específico del volumen, entonces 0,2 kilogramos por 1,6931 metros cúbicos por kilogramo, siempre estar pendiente de las dimensiones y eso nos da 0,3386 metros cúbicos. Podemos observar que los datos de las tablas de vapor en general tienen cinco cifras significativas, 4 o 5. Para el cambio de entalpía, pues igual multiplicamos 0,2 kilogramos por la entalpía de vaporización, 2257,5 kilojulios por kilogramo, y eso nos da 451,5 kilojulios. Y esa es la solución del ejercicio o del ejemplo. Ahora vemos el ejemplo 3,4, donde nos plantean que un recipiente rígido contiene 10 kilogramos de agua a 90 grados Celsius. Eso es el dato inicial. Dice 8 kilogramos de agua están en forma líquida y el resto como vapor. Entonces nos piden la presión en el recipiente y el volumen del recipiente. Es un ejercicio interesante. O sea, no conocemos el volumen del recipiente ni la presión. Vamos a ver cómo lo determinamos. Para dar una pista, si yo tengo dos propiedades del agua, pues posiblemente yo voy a poder ubicar el estado en las tablas de vapor. Entonces, vamos a, también necesitamos averiguar si es saturado o no es saturado y analicemos los datos. Lo que tenemos es que hay agua y hay vapor. Entonces es un estado de mezcla líquido-vapor. ¿Eso qué significa? Que debería ser una presión de saturación y una temperatura de saturación. Entonces nos vamos a la tabla de agua saturada a 90 grados Celsius y podemos entonces leer una presión de 70,183 kilopascales y entonces eso nos da la posibilidad de leer el volumen específico de líquido saturado 0,001036 metro cúbico por kilogramo y el de vapor saturado 2,3593 metros cúbicos por kilogramo. Y entonces tenemos dos maneras de averiguar el volumen del recipiente. Si nos dicen que hay 8 kilogramos de agua líquida y 10 kilogramos de agua, entonces podemos conocer la cantidad de vapor, 2 kilogramos, y eso nos permite pues calcular volumen mayúscula de líquido y volumen mayúscula de vapor, multiplicando las masas respectivas por los volúmenes específicos respectivos. Entonces aquí abajo vemos el cálculo que se hace, lo podemos analizar un momento y ver que las unidades pues corresponden, se cancelan kilogramos y queda metros cúbicos y que el resultado es un volumen total de 4,73 metros cúbicos. Esa es una manera de resolverlo. Y la otra manera, ¿cuál sería? Vamos a ver, sería posiblemente con calidad. Vamos a ver. Si la otra manera sería decir que es un 20% de vapor y un 80% de líquido y hacer una sumatoria de los volúmenes específicos. Eso nos da un V minúscula de mezcla y eso se multiplica por 10 kilogramos y obtendríamos el mismo resultado. Ahora veamos el ejemplo 3.7 que dice temperatura de vapor saturado y dice determine la temperatura del agua en un estado donde la presión es 0,5 megapascales y H es igual a 2890 kilojulios por kilogramo. Y entonces, ¿qué sucede? Que no sabemos en qué estado esa agua, en qué estado está esa agua. Y entonces, ¿cómo averiguamos el estado? La respuesta es que siempre vamos a empezar con la tabla de agua saturada. Entonces agarramos la presión, por ejemplo, 0,5 megapascales, eso es igual a 500 kilopascales. Y entonces vamos a buscar, por ejemplo, las entalpías de líquido saturado y de vapor saturado. Y en este caso vemos que la entalpía del vapor saturado es 2748 y la entalpía que nos dan es 2890. Entonces estamos más arriba del estado de vapor saturado. Eso nos permite concluir que eso que tenemos aquí es un vapor sobrecalentado.
Con esa información nos vamos a la otra tabla de vapor, la de vapor sobrecalentado, y entonces vamos a buscar la mini tabla, porque esa tabla está compuesta de varias mini tablas. Buscamos la mini tabla que corresponde a 0,5 megapascales, y entonces ahí se puede leer que a 200 Celsius H vale 2856 y a 250 Celsius H vale 2961. Y entonces aquí, pues lo que correspondería es hacer una interpolación lineal, que explicar ese tema, pues es para otro video. Y entonces haciendo la interpolación lineal, pues vamos a obtener como resultado que la temperatura es 216,3 grados Celsius. Vamos a hacer ahora este ejercicio que lo vamos a llamar ejercicio 1, que era de una prueba corta, y entonces dice: un tanque rígido de 3 metros cúbicos contiene vapor de agua 4 megapascales y 500 grados Celsius, y me preguntan por la masa del vapor de agua. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Nos dan el volumen total y nos dan la presión y la temperatura. Entonces, pues de nuevo hay que buscar qué tipo de estado es, si es saturado, si es sobrecalentado. En este caso, fíjense que dice que es 500 grados Celsius, y el máximo valor que hay en las tablas de agua saturada es 373,9 grados Celsius. Entonces, eso nos lleva a la necesidad de cambiar de tabla. Nos vamos a la de vapor sobrecalentado. Ven, aquí es donde tenemos un extracto de la tabla de agua saturada. Y entonces nos tenemos que ir a la otra tabla. Esta es la de vapor sobrecalentado, donde a 4 megapascales y 500 grados Celsius tenemos un volumen específico de 0,08644. Y entonces ahora podemos determinar la masa como haciendo V mayúscula entre V minúscula. O sea, volumen total entre volumen específico. Y eso que nos va a permitir, pues, en primer lugar, verificar que dimensionalmente esto es correcto, y en segundo lugar, obtener la respuesta, que sería la opción número 2 de la pregunta inicial. Ahora vamos a hacer este ejercicio llamado ejercicio número 2, donde nos dicen que un tanque rígido tiene 1 metro cúbico y 10 kilogramos de agua, dice en cualquier estado, a 160 grados Celsius. La presión dentro del tanque es, nos dan varias opciones. Entonces la pregunta que me tengo que hacer aquí es: si me dan volumen y masa, ¿qué propiedad puedo calcular? Puedes hacer pausa un momento para pensar este problema, ¿cómo lo podrías resolver? Si has dicho que la solución es calcular un volumen específico, estás en lo correcto. Si tenemos el volumen de 1 metro cúbico y la masa de 10 kilogramos, podemos calcular un volumen específico, que es V minúscula, de 0,10 metros cúbicos por kilogramo. Y entonces nos vamos de nuevo, siempre empezamos con la tabla de agua saturada, nos vamos a 160 grados Celsius y leemos el volumen específico de líquido saturado 0,0011 y de vapor saturado 0,307. Y entonces vemos que este volumen cayó en medio de los dos. ¿Cuál sería la conclusión? Puedes hacer pausa para pensar un momento. Si respondiste, aquí vemos de dónde se extrajeron los datos, un extracto de la tabla. Si respondiste que el estado es una mezcla líquido-vapor, es correcto. Y como es una mezcla líquido-vapor, estado de saturación, pues simplemente leemos la presión de saturación, que es la opción C de la pregunta inicial. Ahora vamos a agarrar el ejemplo 3,12 de Sengel y Boles, y vamos a buscar la presión de vapor del agua a 600 Fahrenheit y 0,51431 pies cúbicos por libra mediante las tablas de vapor. Y por el momento vamos a ignorar lo que es gas ideal y carta de compresibilidad generalizada. Entonces fijémonos que aquí abajo hay una información que necesitamos, que es los 600 Fahrenheit en unidades SI.
las 0,51431 pies cúbicos por libra en unidades SI también, o sea, lo vamos a resolver en SI. Luego necesitamos la presión crítica, necesitamos la temperatura crítica, y la masa molar también y el valor de la constante R. Vamos a ver, aquí tenemos las constantes termodinámicas del agua. De ahí se tomaron algunos de los valores que acabamos de ver, constantes críticas. ¿Esto de dónde se tomó? Del link de abajo, que es una página llamada Peace Software, como paz en inglés. Peace Software, que es un agente de Alemania que tiene una página que calcula las propiedades del agua. Entonces vamos a resolver esto por medio de las tablas de vapor. Buscamos, como hemos dicho, en las tablas de agua saturada con base en la temperatura. Aquí tenemos, entonces, no hay un volumen que corresponda a la temperatura que era 315,56. Entonces, no corresponde. ¿Cuál sería entonces la conclusión? La conclusión es que es un vapor sobrecalentado. Muy importante en estos casos, al usar estos libros, es que usan punto decimal y coma de miles y eso muchas veces causa confusión a nivel de los estudiantes. Entonces vamos a irnos a las tablas de agua sobrecalentada. Aquí tenemos la tabla de agua sobrecalentada donde tenemos los datos a 300 Celsius y a 350 Celsius. Tendríamos que interpolar y posiblemente vamos a tener que interpolar también la presión. Entonces, ¿qué hacemos? Primero sacamos los datos a 315,55 grados Celsius. Esos datos están en la siguiente página. Aquí tenemos los resultados de la interpolación y ahora nos va a tocar hacer una interpolación en la presión y resulta que esta interpolación no es lineal. Los puntos no caen en una línea recta. Entonces, lo que vamos a hacer es un ajuste a una ecuación cuadrática. Vean qué interesante. Y eso se llama interpolación cuadrática. Y aquí simplemente sustituimos el valor del volumen específico. O sea, lo hicimos de manera que el volumen específico fuera la variable independiente y obtenemos la presión de 6.862 kilopascales, igual a 995,24 PSIA. Este ejercicio fue un poco complicado, o lo hicimos un poco complicado para practicar la interpolación doble. Incluso nos dio chance de practicar una interpolación cuadrática. Si lo hubiéramos hecho en unidades inglesas, habríamos leído directamente en las tablas de vapor sobrecalentado, presión igual 1000 PSIA. Muchas gracias, espero que sea de utilidad pues esta práctica.